Pensaron que era solo un susurro, una imagen que no debía verse, una anomalía escondida en los datos crudos del telescopio James Webb. Al principio, solo unos pocos astrónomos notaron el error en los datos espectrográficos, un patrón demasiado preciso, demasiado rítmico, demasiado artificial. No era un destello de polvo cósmico. No era una estrella moribunda. Y definitivamente no era un cometa. Era algo más. Algo frío, calculado y aterrador. El objeto en cuestión, 3 de enero Atlas, un visitante interestelar ya conocido por desafiar las reglas de la física. Pero esta nueva filtración capturada durante una observación clasificada del James Webb cambiaría todo lo que creíamos saber. Si lo que sugieren los datos es cierto, entonces 3 de enero Atlas no es solo otro viajero misterioso del espacio profundo. Podría estar observándonos. Y ahora, por primera vez, la verdad está saliendo a la luz. Cuando 3 de enero Atlas fue detectado por primera vez, los astrónomos asumieron que era otro cometa interestelar. Después de todo, ya habíamos visto algo similar con Oumuamua y Borisov, objetos extraños de otros sistemas estelares que pasan cerca de nuestro Sol y desaparecen en el vacío. Pero 3 de enero Atlas se distinguió de inmediato. No solo por su trayectoria o su velocidad, que ya llamaban la atención, sino por cómo se comportaba. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una nube visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, 3 de enero Atlas se negó a seguir el guión. Sin nube, sin cola, sin agua. En cambio, emitía solo dióxido de carbono, en grandes cantidades, y permanecía extrañamente silencioso en todas las otras lecturas espectrográficas. La NASA apuntó el potente espectrómetro infrarrojo del observatorio SPEREX hacia el objeto, esperando confirmar la presencia de agua o monóxido de carbono, dos gases casi siempre presentes en cometas. Pero el resultado, nada. Solo dióxido de carbono. Sin agua, sin monóxido de carbono. Un perfil químico nunca antes registrado en la historia de la observación espacial. ¿Qué tipo de objeto emite solo CO2? La respuesta era inquietante, ninguno que conozcamos. Ni siquiera los cometas más extraños de nuestro sistema solar se comportaban así. Y si no actuaba como un cometa, y no era un asteroide, ¿entonces qué era? Mientras el interés público crecía, la NASA permanecía inusualmente callada. Pero a puertas cerradas, un telescopio más poderoso ya había sido dirigido hacia 3 de enero Atlas. El telescopio James Webb, famoso por su resolución sin precedentes y detalles espectrográficos, fue asignado en secreto para observarlo el 6 de agosto de 2025. No se publicaron imágenes. No hubo conferencia de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que el telescopio podría haber capturado, un objeto sin nube natural, pero rodeado por un halo perfectamente simétrico de CO2 que se extiende cientos de miles de kilómetros en el espacio. Aún más extraño, la firma infrarroja mostraba un brillo inusual que no provenía de la reflexión de la luz solar, sino del interior del objeto mismo. ¿Estaba 3 de enero Atlas emitiendo luz artificial? Según el desglose espectrográfico filtrado, las emisiones se parecían a sistemas fotónicos diseñados, es decir, patrones de luz usados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias, eran repetitivas, estructuradas, como un código Morse cósmico. Y si eso no fuera suficiente, el objeto fue medido en 46 kilómetros de diámetro, mucho más grande que cualquier otro objeto interestelar conocido y demasiado grande estadísticamente para aparecer al azar. Para que una roca de ese tamaño entrara en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar significaría una de dos cosas, o nuestra comprensión del universo está muy equivocada, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás la revelación más aterradora no era sobre el tamaño del objeto, su química o sus emisiones. Era el camino que tomó. 3 de enero Atlas no entró en el sistema solar en un curso caótico como Oumuamua.
Llegó en perfecta alineación con el plano orbital de los planetas, una trayectoria con solo una probabilidad de 1 en 500 de ocurrir naturalmente. En otras palabras, voló como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de varios planetas, incluyendo la Tierra, antes de dirigirse más profundo en el sistema solar. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard que hizo titulares con sus teorías sobre Oumuamua, llamó a la trayectoria sugerente de tecnología. Notó que el ángulo de aproximación del objeto no solo era preciso, sino diseñado para optimizar observaciones desde telescopios basados en la Tierra y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no completamente entendido. Y recuerda, el punto de origen de este objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la famosa señal WOW en 1977. Esa señal, hasta hoy, sigue siendo una de las piezas de evidencia más creíbles de una transmisión artificial del espacio profundo. Ahora, pregúntate, ¿cuáles son las probabilidades de que el objeto más enigmático jamás observado en nuestro sistema solar venga exactamente de la misma región? Mientras las especulaciones crecían, surgió una nueva teoría, no basada en ciencia ficción, sino en posibilidades de ingeniería. ¿Y si 3 de enero Atlas no fuera un cometa o asteroide en absoluto, sino un objeto tecnológicamente modificado? Imagina esto, un asteroide masivo de un sistema estelar distante, vaciado y equipado con maquinaria interna, sensores o incluso un hábitat artificial, envuelto en roca densa para proteger contra la radiación cósmica. Con una capa externa delgada diseñada para sublimar CO2 y ocultar su estructura interna. Parecería natural a observadores distantes, a menos que alguien mirara más de cerca. Este concepto no es nuevo, de hecho, ha sido propuesto por científicos aquí en la Tierra como un método para viajes interestelares. Naves asteroide que usan cuerpos rocosos existentes como escudo natural para misiones espaciales de larga duración. Tal objeto podría viajar por miles de años a través del espacio, impulsado por motores inactivos o sistemas de propulsión avanzados ocultos bajo una corteza de 1 kilómetro de espesor. Las imágenes de SpaceX combinadas con la filtración espectrográfica del James Webb sugieren que esto podría no ser solo teoría. Podríamos estar mirando uno en este momento. Y si es un objeto artificial, las implicaciones son enormes, alguien o algo lo envió. Mientras la mayoría de los datos públicos del James Webb se centran en exoplanetas, galaxias distantes y radiación de fondo cósmica, los registros internos encriptados filtrados por fuentes anónimas dentro de la NASA revelan algo inesperado en las curvas de luz emitidas por 3 de enero Atlas. Según este informe, lo que inicialmente se interpretó como emisión térmica aleatoria comenzó a mostrar un patrón de modulación inconfundible. A primera vista, parecía un parpadeo, quizás una ilusión óptica causada por la rotación del objeto. Pero al descomponer el espectro más profundamente, los pulsos coincidían con secuencias de números primos, del tipo que los científicos de SETI proponen a menudo como un lenguaje matemático universal para el contacto. Estos no eran naturales. No eran coincidenciales. Estaban repitiéndose a intervalos precisos, imitando transmisiones como las de un faro a través de varias bandas de infrarrojos. Sin embargo, lo que realmente heló la sangre de los analistas fue el descubrimiento de un silencio entre estos estallidos de luz. Una pausa larga, casi como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no se trataba solo de observar a 3 ojos Atlas. Era como si este objeto nos estuviera observando de vuelta. La respuesta de la NASA fue inmediata, bloquear todos los datos de observación. Se les dijo a los observatorios que dejaran de intentar rastrear o publicar nuevos hallazgos públicamente. La historia quedó muerta para los medios. Pero para aquellos que habían visto la firma de luz, no había vuelta atrás. Después de la filtración de los datos internos de la web, se reportó un aumento inusual en las solicitudes de redirección de satélites en los canales de la NASA y la ESA. Pero estas no eran reorientaciones estándar para calibraciones rutinarias. Eran reasignaciones dirigidas por agencias de defensa militar, específicamente NORAD y la Fuerza Espacial de Estados Unidos.
En 48 horas después de la filtración de la observación, el 37B, un avión espacial militar clasificado, fue lanzado a una órbita baja de la Tierra en una misión no anunciada. Su carga sigue siendo un misterio, pero las reconstrucciones de la trayectoria orbital sugieren un camino altamente elíptico con potencial de línea de visión hacia la ruta proyectada de Tres Ojos Atlas. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos desplegaría su plataforma espacial más secreta en respuesta a un asteroide anómalo? ¿Qué estaban preparando hacer? ¿Observarlo o interceptarlo? A puerta cerrada, las sesiones informativas de defensa comenzaron a clasificar a Tres Ojos Atlas bajo una nueva categoría de amenaza, desconocidos tecnológicos de origen extraterrestre, TUEOS. Estos memorandos internos nunca debieron ser públicos, pero una vez expuestos, confirmaron lo que muchos sospechaban. Este objeto no solo se trataba como una anomalía científica. Ahora se consideraba una preocupación estratégica. Una preocupación que podría requerir una respuesta. Mientras los científicos profundizaban en la posibilidad de que fuera artificial, un pequeño pero audaz grupo de astrobiólogos propuso una teoría aún más inquietante. ¿Y si Tres Ojos Atlas no fuera solo una sonda tecnológica, sino algo vivo? No en el sentido de la biología tradicional, sino como un sistema híbrido, parte máquina, parte organismo biológico capaz de evolucionar y tomar decisiones en escalas de tiempo interestelares. Este concepto, conocido como síntesis biomecánica, se ha discutido en círculos de investigación marginales durante décadas. Organismos que usan marcos de metal, pieles que absorben radiación y redes neuronales similares a la IA para sobrevivir en el vacío del espacio. Evolución no solo por biología, sino por inteligencia. Y si esto es lo que es Tres Ojos Atlas, entonces no solo fue enviado. Podría haberse enviado a sí mismo. Podría ser autónomo, capaz de adaptar su comportamiento basado en retroalimentación ambiental, capaz de elegir objetivos o destinos o sistemas planetarios para observar, sistemas como el nuestro. Las implicaciones son aterradoras. Ya no estamos mirando una roca o una sonda o incluso una nave. Estamos mirando algo que podría aprender de nosotros, evolucionar a partir de nosotros o, peor, asimilar lo que observa. En los últimos meses, teóricos y astrofísicos han empezado a notar otro patrón preocupante, el tiempo. Los pulsos de emisión, los ángulos de trayectoria y las alineaciones orbitales de Tres Ojos Atlas apuntan a una posibilidad escalofriante. Su presencia aquí podría estar programada. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, la ruta del objeto lo llevará a la proximidad del cinturón de asteroides en poco menos de 9 meses. En ese punto, se espera que altere su trayectoria en una maniobra que requeriría una interacción gravitacional inmensa o propulsión. Algunos ahora especulan que Tres Ojos Atlas podría estar entrando en una fase final de observación, una cuenta regresiva hacia algo, un encuentro, un envío de señal, una transformación. La estructura de sus señales repetidas incluso ha empezado a cambiar, sugiriendo fases. Algunos creen que ahora estamos en la fase 3 de una secuencia de 5 fases, con la fase final coincidiendo con su alineación entre Marte y la Tierra. ¿Qué pasa entonces? No lo sabemos. Pero el repentino silencio de la NASA, la rápida respuesta militar y las imágenes desaparecidas de James Webb parecen sugerir una cosa: ellos saben que algo viene. Poco después de que James Webb se enfocara en Tres Ojos Atlas para una observación extendida, empezó a pasar algo peculiar. Instrumentos en toda la red de espacio profundo comenzaron a fallar. Al principio, se descartó como interferencia solar. Pero lo que siguió fue sin precedentes. Flujos enteros de datos de sondas de larga distancia como New Horizons e incluso sistemas antiguos como Voyager 2 se silenciaron en sincronía. Astrónomos de radio notaron disturbios electromagnéticos localizados centrados en las ventanas de observación de la web. Era como si algo o alguien estuviera reaccionando a la mirada enfocada del telescopio. Los ingenieros lo llamaron una coincidencia. Los analistas lo llamaron un fallo en cascada.
Pero aquellos que observaban de cerca empezaron a hacer una pregunta más escalofriante: ¿era Tres Ojos Atlas consciente de que lo estaban mirando? Y si lo era, ¿qué significaba esta supresión electromagnética? ¿Era una forma de defensa, un método para ocultarse o una advertencia? Porque si tenía la capacidad de interrumpir comunicaciones desde el sistema solar exterior, entonces podría también tener la capacidad de controlar lo que podemos o no ver. Los cuerpos celestes tradicionales siguen caminos predecibles, órbitas elípticas, asistencias gravitacionales o espirales decayentes. Pero Tres Ojos Atlas rompió el modelo. Según datos de rastreo filtrados, su trayectoria desafiaba las expectativas con desviaciones súbitas no balísticas. Esto no era el lento desvío de un cometa. Eran correcciones de curso. Científicos en Caltech simularon varios modelos gravitacionales para explicar los cambios, pero ninguno coincidía con la precisión de la ruta real del objeto. En cambio, los cambios parecían ejecutados con intención, como maniobras. El clavo final en el ataúd: el 4 de julio, una desviación angular aguda lo alineó con un sistema estelar específico, la estrella Laiten. Un enano rojo conocido por albergar al menos un exoplaneta potencialmente habitable. ¿Coincidencia? No es probable. Si este objeto vino del sistema Laiten, si sabía a dónde iba, si planeó esta ruta décadas antes, entonces esta no era la primera vez que Tres Ojos Atlas pasaba por el sistema solar, y no será la última. Después de decodificar los patrones de señales emitidas por Tres Ojos Atlas, un grupo de biofísicos marginales hizo un descubrimiento que fue inmediatamente enterrado por la comunidad científica principal. Las proporciones de frecuencia dentro de la señal reflejaban fragmentos de codificación de ADN. Pero no cualquier ADN, estructuras compatibles con humanos, los mismos motivos de hélice-giro-hélice encontrados en sistemas de regulación genética. En otras palabras, puertas lógicas biológicas. ¿Podría ser coincidencia, pareidolia matemática? ¿O podría significar que la señal de Tres Ojos Atlas no era solo un mensaje para nosotros, sino un mensaje sobre nosotros? ¿Qué pasaría si este objeto supiera sobre la vida en la Tierra porque la ha visto antes, o peor, porque ayudó a crearla? La idea causó un gran impacto en la comunidad de astrobiología. Pero antes de que se pudiera publicar un artículo formal, todos los laboratorios involucrados recibieron una orden de cese y desista de agencias federales. La razón oficial: preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la suplantación de satélites extranjeros. Pero detrás de escena, todos sabían que no era algo extranjero. Era interestelar. En el último memorando filtrado ligado a los registros de observación del James Webb, una línea escalofriante se repetía varias veces en transmisiones encriptadas: cuenta regresiva iniciada. Quedan 283 días terrestres. Pero aquí está la parte aterradora. Esto no era una declaración generada por la NASA. Fue decodificada de la estructura de ondas incrustada en los pulsos infrarrojos emitidos por 3 de enero Atlas. En otras palabras, la cuenta regresiva no vino de nosotros. Vino de ellos. Los investigadores se apresuraron a encontrar con qué evento podría correlacionarse la cuenta regresiva: el máximo solar, la alineación orbital de la Tierra con 3 de enero Atlas, el paso más cercano del objeto a Marte. Pero ninguna de estas fechas tenía sentido perfecto hasta que alguien superpuso datos históricos de dos objetos anómalos anteriores, Oumuamua y Borisov. El patrón era innegable. Cada 7 años, aparece un nuevo objeto, cada uno con emisiones cada vez más complejas, cada uno con una trayectoria más cercana a la Tierra. Algunos ahora creen que 3 de enero Atlas es la fase 3 en una secuencia de observación interestelar más larga. Y esta cuenta regresiva no es sobre un evento en la Tierra. Es sobre algo que llega aquí. Entre los elementos más controvertidos de la imagen filtrada del James Webb de 3 de enero Atlas no era el objeto en sí, sino lo que lo seguía detrás. Los analistas inicialmente creyeron que era debris, quizás partículas de hielo o polvo. Pero un mayor real se reveló algo mucho más perturbador.
Una sombra perfectamente lineal proyectada a través del campo infrarrojo de una manera que ningún objeto natural debería. Esta sombra, extrañamente no afectada por los ángulos de la luz solar o la radiación de fondo, mantenía su forma independientemente de la perspectiva o posición. Parecía seguir al objeto no por la luz del sol, sino de alguna fuente interna, como si la sombra misma estuviera siendo proyectada hacia afuera. Expertos del Observatorio Europeo Austral sugirieron que podría ser un artefacto de lente gravitacional, pero informantes desde dentro del equipo del web filtraron documentación interna donde el objeto fue clasificado como un cuerpo autosombreado. El término nunca ha aparecido en la literatura científica antes. Pero una cosa estaba clara. Si 3 de enero Atlas es capaz de generar su propia sombra independiente de la luz estelar, está manipulando el espacio a su alrededor de una manera que aún no entendemos. Semanas después de que 3 de enero Atlas cruzara detrás del Sol y saliera del rango visual, los científicos del web estaban confiados en que había desaparecido. Pero entonces, en lo profundo de los datos residuales enterrados en el ruido, los astrónomos detectaron una señal recurrente en una frecuencia casi idéntica a la línea del hidrógeno, el lenguaje universal de la física. La señal se repetía cada 12 horas y 3 minutos, demasiado consistente para ser natural y inquietantemente cercana a la rotación del campo magnético de la Tierra. Después de semanas de referencias cruzadas con datos pasados, surgió la revelación más escalofriante. Este patrón exacto fue detectado por el Voyager 1 de enero de 1996 durante su viaje a través de la heliopausa. En ese momento, se descartó como estática, pero ahora reanalizado bajo nuevos marcos, se alinea perfectamente con las emisiones actuales de 3 de enero Atlas, y la señal se está haciendo más fuerte. Casi como si estuviera respondiendo a nosotros, o peor, acercándose. Un volcado final de datos del web contenía el espectrograma infrarrojo de las emisiones centrales de 3 de enero Atlas. Al principio, la imagen parecía caótica. Firmas de calor aleatorias, ráfagas dispersas de radiación de alta frecuencia y píxeles deformados. Pero una ingeniera de software trabajando en el equipo de procesamiento de imágenes tuvo una idea. Convirtió los datos a coordenadas polares y superpuso mapas estelares de la misión Gaia. El resultado, una alineación escalofriante de ráfagas que trazaban un mapa estelar detallado, pero no de nuestro vecindario solar. Estas estrellas eran parte de la galaxia del Triángulo, a 2.73 millones de años luz de distancia. Aún más aterradora era que la alineación final se conectaba de vuelta a la Tierra, formando un bucle perfecto. No solo era posible que 3 de enero Atlas viniera de fuera de la Vía Láctea, sino que estaba mapeando su camino aquí a través de galaxias. Esto no era un fragmento perdido flotando en el vacío. Era una llegada calculada. A pesar de los datos abrumadores, la narrativa oficial permanece, es un cometa. Es debris. No hay nada de qué preocuparse. Pero en lo profundo de la NASA, la ESA y el consorcio del web, un pánico silencioso se está gestando. Fuentes dentro del Instituto SETI han insinuado conversaciones que nadie está dispuesto a registrar, discusiones sobre cognición no humana. Una teoría de que 3 de enero Atlas no es un recipiente ni un fragmento ni siquiera un objeto, sino un pensamiento, una inteligencia no biológica codificada en estructura, movimiento, radiación y silencio. No necesita propulsión porque manipula campos gravitacionales. No habla porque se comunica a través de patrones y posicionamiento. No observa a través de ópticas. Usa entrelazamiento para percibir sistemas a través del tiempo. El James Webb puede no haber descubierto una nave alienígena. Puede haber descubierto una mente alienígena y está mirando de vuelta. Así que ahora nos preguntamos, ¿qué vio exactamente el telescopio James Webb? No un cometa, no debris, no un visitante aleatorio del espacio profundo. Vio algo que no debería existir, algo que no debería moverse, no debería emitir señales y definitivamente no debería estar mirando de vuelta.
Porque si 3 de enero Atlas es verdaderamente más que solo un objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica girando lentamente hacia la Tierra con intención, entonces el James Webb no solo capturó una foto. Desencadenó una reacción. Se convirtió en parte del patrón. Se convirtió en lo observado. Y en el silencio más profundo del espacio, algo respondió. Ha comenzado una cuenta regresiva. Se ha dibujado un mapa. Una señal se está haciendo más fuerte. Y la NASA no están entrando en pánico porque no entienden. Están entrando en pánico porque finalmente sí lo hacen. La pregunta ya no es qué es 3 de enero Atlas. Es por qué ahora. ¿Por qué la Tierra? ¿Y qué pasa cuando la cuenta regresiva finalmente llega a cero? Porque si el James Webb tenía razón y todos los datos apuntan a esa verdad escalofriante, entonces este objeto no solo está pasando. Está volviendo a casa.